prácticamente, en la práctica, ¿qué es lo que está buscando en esta coyuntura el Banco Central de Reserva subiendo la tasa de interés de 0,5 a 1? Mira, tú has definido muy bien lo que es la política monetaria de un país. La política monetaria tiene dos modalidades, una expansiva y otra posibilidad es una política monetaria restrictiva. La expansiva es la que permite precisamente que haya más flujos de dinero, más liquidez, y esto genera también un mayor dinamismo en la economía y permite, digamos, mejorar los flujos de inversión. Pero la economía restrictiva es al contrario, ¿no? Reduce, el efecto inicial es que podría reducir la inflación, puede ralentizar el crecimiento, ¿de acuerdo? También reduce en algún punto la inversión y, ojo, aumenta el desempleo. El BCR lo que ha hecho es subir del 0,5% de la tasa de referencia al 1%. De hecho, que es un margen bastante fuerte, pero que tiene el enfoque precisamente de intentar disminuir los indicadores de inflación que existen hoy en día en el país. La inflación interanual ha llegado al 3,81%. Y si solamente vemos la inflación del mes de agosto, hemos tenido 4,95%. Entonces, se está desbordando de lo que ya el Banco Central de Reserva se había fijado como un target, que no pase de 3% ni disminuya del 1%. Aquí se generan varias expectativas. Una de las razones de las que se ha provocado parte de esta inflación es la incertidumbre. Esas expectativas de saber qué es lo que viene genera también una expectativa que va hacia la negatividad. Y si esto sucede con mayor incidencia, va a generar todavía que pueda generar un mayor indicador de inflación en el mercado. Sí, la última encuesta habla, ¿no? En general, en los agentes económicos, un pesimismo respecto al futuro económico, y hoy el Banco Central de Reserva también lo ha dicho con todas sus letras respecto al alza del dólar, ¿no? Es por la incertidumbre política. Así es. Recordemos que la política monetaria, el Banco Central de Reserva, la maneja con tres principales herramientas. La primera es la tasa de referencia. La segunda, el tipo de cambio. Y la tercera, el encaje bancario. El encaje bancario también ha sufrido una modificación al alza, lo cual significaría que se están dando ciertas medidas para impactar en la reducción de la inflación. Esto es como, le voy a poner una analogía, es como manejar un camión tráiler que tiene una carreta muy grande. Entonces, para dar la vuelta a una esquina, tú tienes que mover el timón, pero tienes que moverlo con mucha pericia, porque si haces un movimiento muy fuerte, la carreta te va a llevar hacia el otro lado. Entonces, este manejo fino entre estas herramientas requieren mucho conocimiento, claro, mucho expertise. Porque además el manejo económico no tiene pues reglas físicas, ¿no? No es una fórmula matemática, es mucho de lo que tú dices, de la caña que uno tiene del manejo para que las cosas no se salgan de control, ¿no? Un mal movimiento te puede traer un tremendo problema hacia arriba o hacia abajo. Así es. Y por eso se utilizan, en el manejo de estas herramientas se utilizan dos tipos de metodología o de medidas, ¿no? Que es las medidas dovish y las medidas hawkish. Las dovish es para una política expansiva, es decir, baja la tasa de interés, se incentiva el crecimiento económico, se deprecia el tipo de cambio, aumenta el consumo. Pero a su vez ese método dovish también trae el incremento de la inflación. Por el otro lado, tenemos las medidas hawkish. Y las medidas hawkish tienden a subir la tasa, como es la que estamos tomando en este momento, pero frena un poco el crecimiento, aprecia el tipo de cambio y frena el consumo. Entonces, ese mix entre estas medidas tiene que ser
dibujado con una... en perfecta sinfonía, ¿no? Así es, porque de lo contrario nos vamos hacia el otro extremo, que tampoco es bueno. Ahora, la tasa de referencia no es de las más altas de nuestra historia, ¿no? Cuando el mundo crecía a 10, 12% y el Perú crecía a 9%, la tasa de referencia se subió bastante, ¿no? Superando incluso el 2%. Sí, hemos llegado a 2.75%, casi históricamente 2.5, 2.75. Realmente la bajada a 0.25 se hizo con el enfoque de generar un mayor dinamismo en la economía a partir de esta pandemia. Fueron medidas que fueron históricas. Nunca habíamos tenido una tasa de referencia tan baja. El mensaje fue fuerte, funcionó en su momento, pero ahora ya se tiene que ir matizando con pinceladas muy delgadas para que la economía pueda corregir el tema de la inflación, pero a su vez no desacelere el crecimiento y el consumo en la población. Por eso es que se tiene que manejar con mucha delicadeza. Ahora, la pregunta del millón es, ¿este movimiento de timón hacia un lado o hacia el otro va a poder controlar si es que la turbulencia política, la inestabilidad, la incertidumbre continúa, o hay un momento en que llega que por más movimientos que haga, los resultados no se ven plasmados en la realidad económica? Los mercados obedecen a las señales. Las expectativas son un puente de influencia enorme en este tipo de medidas. Por eso es importante que el Estado, a través de sus representantes actuales o en cualquier momento de la historia, tienen que dar garantía y confianza a los inversores, desde el más pequeño al más grande. Y te lo digo con un conocimiento de causa, de que hasta los pequeños microempresarios, por ejemplo, para la campaña de diciembre del año pasado, no querían invertir porque pensaban que podían perder al estoquearse su mercadería. Y lo mismo sucede con la empresa corporativa. No invierte si es que no tiene señales de confianza. Entonces, ¿qué es lo que se requiere de aquellos que manejan la economía? Señales de confianza. Decir que el empresario, el inversionista que desea entrar a nuestro país, o que somos peruanos pero necesitamos una mayor inversión, se sienta confiado, que hay un ambiente legal, jurídico, económico, social, totalmente adecuado, y los inversionistas puedan realmente dar cuenta de sus márgenes y de sus utilidades esperadas. Eso es lo que se debería hacer, dar señales de confianza. Uno, nombrar de una vez al Banco Central de Reserva del Perú, sus directores correspondientes, las políticas económicas del Ministerio de Economía que generen esa confianza, y tercero, un marco jurídico a través del Poder Judicial que se respete las posiciones legales y de derecho de las partes correspondientes en el mundo del negocio. Perfecto, Walter. Muchísimas gracias, como siempre. A ti, Juan Carlos, un gran gusto. Un abrazo. Walter Leiva, profesor de SAN, ha estado con nosotros.